Estamos invitando a la doctora Rosa Domínguez Faust, líder del Centro Life Cycle Analysis Center of Excellence Lead de GTA Energy. Bienvenida, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Karen Peralta y Marco San Juan, por la invitación. Gracias, Naturgas y Andy, por este congreso tan interesante. Estoy aprendiendo muchísimo del contexto de Colombia y disfrutando de la energía y del talento en esta sala. Yo soy Rosa Domínguez Faust. Soy líder del LCA Center of Excellence en GTA Energy. LCA es Life Cycle Assessment, es el análisis del ciclo de vida, es la disciplina que usamos para medir la huella de carbono de los productos. Y hoy les hablaré con mucho gusto del Open Hydrogen Initiative, OHI, como lo llamamos en inglés, y que estamos creando una herramienta para medir la huella de carbono del hidrógeno. Antes de hablar de OHI, si aprendo cómo se pasa esto. Ahí está. Les quiero hablar un segundito de qué es GTA Energy. GTA Energy es una empresa de investigación y desarrollo que es sin ánimo de lucro. Sobre todo trabajamos en investigación de tecnologías en todo el tema de gases, pero no solo gas natural, también otros gases como CO2, como hidrógeno. Cualquier cosa que se puede convertir en un gas, gasificaciones, también trabajamos en ello. Convertir los gases a líquidos, también trabajamos en ello. Tenemos un legado de 75 años. Somos el producto de la fundación de dos empresas anteriores. Somos sobre todo técnicos, somos como 400 empleados, la mayoría ingenieros, incluso con doctorados en ingeniería. Y sobre todo hacemos investigación. Investigación sobre todo financiada por el Gobierno, muchos proyectos con el DOI, pero también financiada con financiación privada. Sobre todo reconocidos por un rigor técnico, no apoyamos ninguna política, no hacemos lobbying, no tenemos una postura política, es sobre todo técnico y es la razón por la que muchos nos buscan para sus proyectos de desarrollo. Somos súper colaborativos, tenemos varias organizaciones en común con otros grupos. OTD, UTDs, uno es operaciones, el otro es utilización. Estos son dos programas muy grandes donde hacemos investigación en la producción del gas, por ejemplo, cómo se transporta, tuberías, etcétera. En la utilización trabajamos más con cuestiones de aplicaciones del gas natural o del hidrógeno. Tenemos Veritas, es un programa muy importante en el que estamos midiendo las emisiones de carbono fugitivas, de metano fugitivas, y el Open Hydrogen Initiative, que es lo que les quiero hablar hoy. También tenemos un Hydrogen Technology Center liderado por Christine Wiley, que es la VP de Low Carbon Solutions. Y les comento esto porque es el grupo que ha organizado las aplicaciones a los Hydrogen Hubs. Y si están siguiendo esto es un programa del Departamento de Energía que va a dedicar más de 40 billones de dólares al desarrollo del hidrógeno. Ha empezado con un funding de 7 billones con 7 Hydrogen Hubs y nosotros estamos participando en 3 de ellos. Entonces tenemos grandes expectativas, vamos a aprender un montón de este proyecto y estamos muy orgullosos de poder trabajar en estos. Estamos en el Midwest, en el Gulf Coast y el Appalachian. Antes de los Hydrogen Hubs tenemos nuestro propio demo. Esto es H2 Scale en Texas. Estamos usando gas de landfill gas de vertedero, también electrólisis, mezclando este low carbon hydrogen y estamos probando de utilizarlo en el sector de transporte y también para data centers. Entonces, ahora, sobre el hidrógeno, repasar. Obviamente, aquí sabemos muy bien qué es el hidrógeno y se está hablando de el rol que tiene en la transición energética, pero recordar que el hidrógeno ya se usa en muchísimos sectores. Se usa mucho en el refinado del petróleo para retirar el azufre.
Se usa mucho en la producción de fertilizantes, ya que es la base de la amonia, que es en sí la base de la mayoría de los fertilizantes. También se utiliza mucho en la producción de metanol y otras muchos usos, ¿verdad? En cuanto a la manera de producirse, hay mucha variedad. La manera predominante de producir hidrógeno es a través de la reforma del metano, del gas natural. Hay otras tecnologías que pueden convertir gas natural en hidrógeno. Estas son la oxidación parcial, o POX, que lo llamamos, la reforma autotérmica, o ATR, o pirólisis del metano. Luego hay maneras de convertir algún sustrato sólido en hidrógeno a través de la gasificación puede ser el carbón o puede ser la biomasa, se convierte en syngas y se separa el hidrógeno. O también la electrólisis, de lo que hemos oído hablar mucho estos días a partir del agua. Hay otras maneras de producir el hidrógeno que están menos desarrolladas, la producción biológica, y ahora hay una fuente emergente de producción de hidrógeno que es el hidrógeno que aparece de manera natural en reservorios, que es algo que se está estudiando últimamente. El coste de la producción de hidrógeno es muy variable. El Departamento de Energía tiene el Hydrogen Shot de $1 per kilogramo. Hay algunas maneras de producir el hidrógeno que ya están cerca, pero hay otras maneras en las que resulta muy caro. Y muchas veces son las maneras que tienen menor huella de carbono que resultan más caras. Por eso, muchos gobiernos están produciendo incentivos. En Estados Unidos en particular, hay muchos estados y algunas provincias en Canadá que participan en el Low Carbon Fuel Standard, LCFS, y es un programa para combustibles en general, pero el hidrógeno puede participar. A nivel federal tenemos el IRA, que tiene los incentivos 45B, para los productores de hidrógeno y ahora mismo están definiéndose cómo se aplican esta regulación. De momento solo ha habido una intención y debería existir ya, pero todavía no está muy claro cómo se va a hacer porque es un poquito complicado definir cómo se calcula la huella del carbono. En Europa, RED II y en otros sitios que no estoy mencionando. Entonces, estos incentivos van a depender de la huella del carbono, del hidrógeno. Por desgracia, estamos acostumbrados a usar la rueda de colores y hablar del hidrógeno azul, el hidrógeno gris, el hidrógeno marrón, para definir un poco los orígenes, la manera en que producimos este hidrógeno. Pero en realidad esto no es una buena manera de identificar cuál de ellos es bajo de carbono. Si miran la gráfica que presento en la izquierda, son datos generados para diferentes rutas de producción del hidrógeno usando la misma metodología. Representa una ruta que están generados, esto es un metaanálisis de una colega mía en la Universidad de California, que usando datos colectados de la literatura científica. ¿Vale? Estos son diferentes estudios que se han hecho para calcular la huella de carbono de hidrógeno dependiendo de las diferentes rutas y como pueden ver hay muchísima variedad, incluso llegando a números muy altos como 60 o más en la ruta de biomasa o incluso en algunas eléctricas. Lo que me gusta de esta gráfica es que tiene las dos escalas. Arriba está en kilogramos de CO2 equivalentes por kilogramo de hidrógeno, que mucha gente usa. Abajo es gramos de CO2 por megajulio, que es lo que muchas regulaciones usan. Entonces, ¿cuál es el problema? Existe mucha variabilidad, entonces hay que ir con mucho cuidado, porque no todo el hidrógeno va a ser igualmente bueno. La segunda complicación que tenemos es, y ya lo ha mencionado esto alguien esta mañana, es que tenemos una fragmentación de los sistemas de certificación. Y la razón, y esto pues, básicamente no ayuda, porque uno estima la huella de carbono de su hidrógeno y lo tiene que hacer acorde a la metodología que sugiere cada una de estas certificaciones, con lo cual hay un poco de caos.
No existe un método que es estándar. Entonces, aquí es donde entramos nosotros y aquí es donde la Open Hydrogen Initiative intenta crear esta estandarización. Y como me gusta mucho este artículo que nos publicaron en Axios, que dice una rúbrica para regirlos todos. Eso es lo que queremos ser. Entonces, ahora les quiero hablar de OHI, del Open Hydrogen Initiative. ¿Qué es? El objetivo final es crear una herramienta que sea muy versátil, que la pueda usar cualquiera en cualquier marco regulatorio, que incluya todas las tecnologías, que sea compatible y que es open source, porque queremos que la pueda usar todo el mundo y que sea fácil de utilizar, lo cual no es fácil de hacer porque en realidad es bastante complejo. Cuando empezamos a socializar la idea, los partners principales en esto somos GTI Energy, el National Energy Technology Laboratory, que es uno de los, creo que son 17 laboratorios que tiene el Departamento de Energía, y S&P Global. Cuando nosotros nos juntamos y definimos el objetivo y lo socializamos, y entonces todo el resto de la gente que se ve en esta diapositiva se apuntó. Tenemos diferentes niveles de sponsorship, y básicamente tenemos a mucha gente en el mundo del petróleo, mucha gente en el mundo del gas natural. Tenemos entrantes como Aurora, por ejemplo, que está haciendo methane pyrolysis. LanzaTech, muy interesado en usar el CO2 residual para crear electrocombustibles. Grandes petroleras como Exxon, Shell, Equinor, Aramco. Tenemos también algunas tecnológicas como Capgemini y Ernst & Young, que están muy interesados en cómo streamline el proceso. Y luego tenemos un montón de observadores y partners en el mundo académico y de las sin ánimo de lucro. Definimos los pilares para que esto funcione. La herramienta tiene que ser global, pero también regional, granular a nivel regional. Tiene que ser comprensiva e incluir la mayor parte de las rutas posibles y tiene que ser creíble, y ahora mismo les hablaré un poquito de cómo intentamos hacer eso, transparente y sobre todo pragmática. ¿Cómo creamos OHI entonces? Reunimos un grupo de 40 expertos, estos son sobre todo ingenieros de GTI y del National Energy Technology Laboratory. Intentamos reunir expertise, ingenierías de procesos, gente muy experta en la gasificación, gente que entiende bien los procesos de reforma, entiende el gas natural, entiende los sistemas de electricidad, la generación eléctrica, gente que entiende la biomasa, cómo se cultiva, cómo se colecta, y gente que entiende, por ejemplo, el renewable natural gas, porque si recuerden, es análisis del ciclo de vida. Tenemos que incluir no solo la producción de hidrógeno en la planta, pero también todo lo que pasa antes de que el feedstock en particular llegue a la planta. Dividimos este grupo de gente en 7 grupos de trabajo acordes a su especialidad. Tenemos 3 grupos que se están centrando en la tecnología de conversión a hidrógeno per se. Tenemos una ruta que la llamamos la conversión sólida. Esto es básicamente gasificación, que puede ser de carbón o de biomasa, pero nosotros nos estamos centrando en la biomasa. Tenemos una ruta de conversión de gas. Aquí es donde entra la reforma del metano, es donde entra la reforma autotérmica, el POX y la pirólisis. Tenemos un grupo que es la conversión eléctrica, esto es convertir agua en hidrógeno usando electricidad, y luego necesitamos también estudiar el upstream, todo lo que tiene que pasar antes de llegar a esta planta de generación de hidrógeno. Tenemos un grupo especializado en la biomasa y en el gas natural renovable. Tenemos un grupo especializado en el gas natural fósil y un grupo especializado en la generación eléctrica. Y finalmente tenemos un grupo de gestión del CO2, puesto que tenemos captura del CO2, transporte, inyección y utilización.
Entonces, ¿en qué consiste y para qué nos molestamos en mirar con tanto detalle estas rutas? Estas rutas son el supply chain en general, son muy largas y son complicadas, entonces las tenemos que romper. Entonces, por ejemplo, para la ruta de conversión sólida, tenemos que crear lo que llamamos procesos de unidad, unit processes, para cada uno de estos pasos. En el caso de producir la biomasa, necesitamos preparar la tierra, cultivar, recoger. Si hay algún gasto energético o cambio en emisiones debido al cambio del uso de la tierra, el pretratamiento de la biomasa, si hay que deshidratarla y hay que triturarla para el transporte, transportarla y luego llevarla a la planta de conversión. Tenemos que calcular las emisiones necesarias para construir la planta y calculamos las emisiones que hacen falta para operar esta planta. Y luego comprimimos el hidrógeno y está listo para ser transportado a su uso final. Tenemos también en la ruta de conversión de gas, necesitamos primero generar este gas, entonces miramos el gas natural fósil primero, construimos la infraestructura, producimos, gathering and boosting, procesamos, transmitimos el gas natural. Si hace falta transporte internacional, tenemos un módulo de gas natural licuefado. Entonces, liquefamos, hacemos el loading, el transporte oceánico, unloading, regasification y va a la línea de transmisión. Tenemos dos rutas de gas natural renovable. Una de ellas es vía gasificación de la biomasa, otra vez, que se convierte en syngas, lo separamos, metanación y luego transmisión. Y tenemos también la ruta de digestión anaeróbica de residuos. Transportamos el residuo, lo metemos en el digestor digestor hace lo que tiene que hacer, reformamos o hacemos el upgrading del biogás, separamos el metano, que es lo que nos interesa, y va a la línea de transmisión. Cualquiera de estos metano, que es la principal en la composición, llega a la planta de conversión, donde calculamos las emisiones invertidas en construir la planta y en operar la planta. Y tenemos tipificadas varias tecnologías, pueden ser, como ya he comentado, la reforma tradicional, la reforma autotérmica, el POX y el pirólisis. Comprimimos y está el hidrógeno listo para ser transportado a su uso final. Tenemos finalmente la conversión eléctrica, entonces tenemos que mirar a cómo se produce la electricidad lo primero, y aquí hay mucha variedad, obviamente, porque en cualquier red eléctrica va a haber un mix de diferentes fuentes de electricidad, entonces tenemos que mirar otra vez a la electricidad generada por gas natural o por carbón o por nuclear, petróleo, y las renovables. Tenemos solar, fotovoltaica, solar thermal, viento y hidro. Y como pueden ver, no hace falta que lo lea todo, pero lo hemos roto en procesos únicos y estamos caracterizando y buscando datos para definir cada uno de estos procesos, para darle versatilidad a la herramienta. Finalmente, la electricidad va a la transmisión, en algunos casos de distribución, y llega a una planta de conversión donde construimos la planta, entonces contamos con las emisiones de esto también y operamos la planta con electrolizadores. Tenemos definidas 4 tipos de electrolizadores, el alkaline, el AIM, SOEC y el PM. Se comprime y está listo para repartirse. En varias de estas cajitas que he enseñado están rodeadas de una línea naranja. Eso significa que ahí se produce CO2. En varios pasos del proceso hay producción de CO2 que puede ser capturado, transportado y o lo guardamos en almacenamiento geológico o lo utilizamos. Hay maneras de utilizarlo con extracción de petróleo, pero también hay otras. Entonces hemos creado un módulo de gestión del carbón que también es parte de la herramienta. Aquí lo ponemos todo junto y pueden ver cuál es el espectro de tecnologías y
partes que se mueven dentro de la herramienta que pueden ser básicamente customizables, y esto es lo que nos ayuda a que cada productor pueda acabar con un número específico que no sea un número estándar que haya encontrado en algún sitio, sino el número específico. Tenemos un archivo por cada una de estas cajitas donde se definen inputs y outputs y donde se pueden calcular la información que hace falta. Y hemos guardado todo esto en lo que llamamos un Unit Process Library. Esto que parece trivial, en realidad es súper importante, porque recuerdan que uno de los objetivos era la transparencia. En la mayoría de estudios de LCA, de análisis de ciclo de vida, muchas veces se produce un resultado, pero es muy difícil explicar qué tipo de información se ha metido en ese análisis. Existen otros modelos, notablemente, por ejemplo, el GRID en Estados Unidos, que se usan muy a menudo, pero son notoriamente súper oscuros y es imposible saber si la información que entró en el modelo es definitoria del proceso que tú estás buscando. Entonces, nosotros hemos creado esta librería de Unit Processes donde se puede encontrar toda esta información. Los archivos, en particular, tienen este look, está un poco messy, pero la diapositiva, pero básicamente es muy fácil identificar qué es lo que entra en tu pequeña cajita, qué es lo que sale en cuestión de emisiones, cuál es la referencia, de dónde ha salido ese número, si hay algún cálculo que se tuvo que hacer para convertir unidades, por ejemplo, está también tipificado, y si hay algún tipo de escenario, porque muchas veces encontramos datos en una publicación científica o en un informe que te presenta varios escenarios. Entonces, todo esto se puede identificar en la librería de los procesos únicos. Al final tenemos 60 de estos archivos, con lo cual el nivel de granularidad y de digamos, precisión que se puede obtener con la herramienta es muy alto. Estos son los datos, ¿verdad? En cualquier análisis, en cualquier modelo, es muy importante tener datos de calidad. Pero esto es solo una parte. En LCA pasa que la metodología cambia mucho. Hay muchas preguntas que uno se hace cuando está escribiendo un modelo en cómo tiene que hacer esto, cómo tiene que hacer lo otro, ¿verdad? Parece trivial, pero no lo es. Y esto es algo que hemos discutido muchísimo con nuestros partners. Si recuerdan la diapositiva que tengo con los sponsors, hemos tenido más de 30 reuniones con expertos de la industria y de academia para tratar de definir algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad funcional? Especialmente en el caso de gases, no es lo mismo acabar produciendo un hidrógeno al 90% de pureza que al 99 o que al 99.99 de pureza. Hay una diferencia grande en las emisiones que se emitirán y, por tanto, en la huella de carbono, porque al final la huella de carbono es una normalización. Entonces, estas eficiencias del final son súper importantes. El nivel de compresión del hidrógeno también se tiene que definir muy claramente porque, efectivamente, esto va a tener una influencia en la huella de carbono. ¿Cuál es la escala de las plantas que estamos evaluando? Hay mucha literatura científica que son escalas pequeñas y, por tanto, no son extrapolables. Entonces, tuvimos que decidir cuáles escalas eran razonables y filtrar un montón de información. Tuvimos que decidir dónde parábamos, porque el Life Cycle Assessment, o análisis del ciclo de vida, se refiere a la vida, pero ¿estamos refiriéndonos a todos los aspectos de la vida o solo a algunos? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros decidimos excluir el uso del hidrógeno. Somos end-use agnostic, que se dice, ¿no? También no estamos incluyendo de momento en esta primera fase el transporte del hidrógeno, pero esto es algo que queremos hacer en la próxima fase. Las emisiones asociadas con la construcción de la infraestructura, esto es algo que no está generalmente muy claro si está incluido en una huella de carbono, pero puede tener cierta influencia, especialmente en el caso de las renovables, porque la mayoría de las veces, si uno usa electricidad solar, por ejemplo, esta viene con una huella de carbono 0.
pero en realidad la producción de los paneles solares, el transporte, etcétera, tiene un impacto. Entonces, es relevante incorporar estas emisiones asociadas con la construcción y la manufactura, que lo llamamos CAPEX, a veces también lo llamamos embedded. Entonces, nosotros decidimos incluir esto. El caso de recientemente se han levantado, hay una preocupación de que el hidrógeno per se puede ser un gas invernadero. ¿Vale? Hasta la fecha, normalmente los análisis de huella de carbono incluirían principalmente 3 gases, el CO2, el metano y el N2O, ¿no? Entonces, de repente han salido un montón de estudios científicos que dicen, pero es que el hidrógeno, y habrá algo de fugas de hidrógeno, siendo una molécula tan pequeña, resulta que también contribuye al cambio climático. Entonces, nosotros hemos decidido incluirlo. ¿Hay información buena sobre las emisiones fugitivas del hidrógeno? Pues todavía no, pero algún día las habrá, entonces tenemos ahí el hueco para ponerlo. Otra cosa que es importante es saber cuál es el Global Warming Potential del hidrógeno. Esto es algo que se está estudiando ahora mismo. Y hay varios estudios científicos que están publicados, pero hasta que no salga el IPCC diciendo este es el número que vamos a usar, entonces ahí hay cierto grado de incertidumbre. Nosotros lo estamos incluyendo con una nota muy grande diciendo que esto es opcional de momento. Hemos también tenido muchísimas discusiones hablando de qué tipo de rutas son relevantes y qué tipo de materiales. Por ejemplo, en el caso de la biomasa, ¿es toda la biomasa buena para meterse en un gasificador y convertirla en hidrógeno? Obviamente no. El maíz que se está cultivando en Estados Unidos ya se va todo a producir etanol. Nadie va a estar pensando en eso. Entonces, tuvimos muchísimas discusiones intentando eliminar las fuentes de biomasa que no son relevantes y centrarnos en las importantes. Otra pregunta es, cuando estás tratando con biomasa, ¿cómo tratas? Se supone que es carbón neutral. Todo lo que es biomasa generalmente se supone que como el carbono que tiene la biomasa fue absorbido de la atmósfera en algún momento es neutral, pero hay mucha gente que tiene problemas con esto porque obviamente las escalas temporales cambian un poquito. Muchas discusiones con esto. ¿Qué pasa también con los residuos? En el análisis del ciclo de vida de cualquier producto o en cualquier producción o manufactura hay una serie de productos útiles y hay una serie de productos no útiles, que es lo que llamamos el residuo. Generalmente la convención es no atribuirles ninguna huella de carbono a los residuos, pero es muy difícil y a veces es un poco ambiguo si un producto es residuo o es un producto útil. Entonces, hay una definición estándar basada en si tiene algún valor económico, pero el valor económico puede cambiar, depende del sitio. Entonces, hay un montón de ambigüedades que hacen falta discutirse. Cuando estuvimos hablando de la utilización del CO2, ¿qué tipo de casos incluir? En nuestro caso, en el caso de Estados Unidos en particular, el mayor uso ahora mismo es la producción del petróleo. Pero ¿vamos a centrarnos en lo que está pasando ahora o vamos a centrarnos en lo que puede estar pasando en 5 o en 10 años o más? Luego, otra discusión. Ya les digo que tuvimos como 30 conversaciones muy interesantes. Luego, ¿cómo considerar la electricidad? Vamos a considerar electricidad de bajo carbono solo si está linkeada físicamente o vamos a usar también mecanismos económicos como los Renewable Energy Credits o los Purchase Power Agreements, etc. Otra línea de conversación, y yo sé que en la audiencia hay gente que hace el sí y apreciará esta lista más que otra gente, ya me disculpan si es un poco demasiado detallada. Otra cosa que se estila mucho en el mundo del LCA es si vamos a permitir los créditos de las emisiones que se han evitado. Por ejemplo, como ustedes saben, en las granjas de vaquitas hay ahí un residuo que emite mucho metano. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y esto, por ejemplo, está pasando en California. Que se están dando cuenta que este crédito, en vez de incentivar
está efectivamente incentivando la captura del metano de esas operaciones de animales, pero también está incentivando que se expandan. Entonces, hay ahí la posibilidad de un incentivo perverso que en realidad estás incentivando la producción de esto más que el otro. Entonces, mucha discusión, como os podéis imaginar, tenemos un grupo bastante diverso de sponsors y de stakeholders, unos a favor, otros en contra. Más o menos nosotros somos agnósticos de la política, pero estamos siguiendo. Y sabemos que algunas de las políticas de momento lo aceptan, pero lo van a acabar eliminando. Tenemos mecanismos para ver las diferentes regiones. Tenemos, de hecho, la base de datos de la que estaba hablando es bastante granular a nivel regional. Algunas regiones nos faltan. No tenemos, obviamente, depende de la disponibilidad de datos. Y bueno, más o menos, en general, se hacen a la idea. Hemos tenido un montón de discusiones. Es importante porque creo que el valor que aportamos es que las empresas y los colaboradores que están sentados en la mesa con nosotros estamos oyendo todas las versiones y es una manera de conseguir que haya un producto de más calidad. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido, o no solo problemas, sino de los conundrums, digamos, de decisiones más importantes que hay en cualquier análisis de ciclo de vida, es el tema de cómo repartir las emisiones entre los diferentes productos de una misma vía, ¿vale? Esto parece trivial, pero no lo es, porque hay muchas maneras de hacerlo y tiene un impacto grandísimo en el resultado final. Mucho más importante decidir esto que tener datos apropiados, etcétera, ¿vale? Entonces, en nuestros procesos, cada uno de ellos produce una serie de productos distintos. En la mayoría, si estamos hablando de electrólisis, por ejemplo, el principal coproducto del hidrógeno es el oxígeno. Pero el oxígeno, de momento, casi nadie lo colecta y lo vende. Entonces, si no se está recolectando y vendiendo, entonces es un residuo, entonces no entra. Pero si estás colectándolo y vendiéndolo, entonces es un coproducto y entonces tienes que distribuir todas las emisiones que has calculado entre los dos. ¿Y cómo lo haces? ¿Lo haces en base de masa? ¿Lo haces en base energética? ¿Lo haces...? Hay varias metodologías estipuladas y hay, de hecho, una jerarquía que es preferida y que está definida en los estándares de ISO, ¿vale? Otras rutas tienen, además del hidrógeno, pueden generar o cogenerar electricidad o vapor y esto se puede vender. Entonces, es un coproducto. Entonces, las emisiones que has estimado las tienes que repartir. ¿Cómo lo haces? Bien, lo haces en base a la masa, lo haces en base al contenido de la electricidad. Opiniones para todos los gustos, la verdad. En el caso de pirólisis, aparte del hidrógeno, se genera el carbón black, que es un producto comercial que tiene valor, también tienes que decidirlo. Y el problema que tenemos aquí es que las prácticas más establecidas por los ISO y por los cuerpos que gobiernan este tipo de decisiones te dicen que no hace falta que tomes siempre la misma. Entonces, esto quiere decir que para el caso de electrólisis puedes usar una metodología y para el caso de la reforma del metano puedes usar otra. Entonces, esto está muy bien, solo que tiene que estar definido porque si no, cada uno hace lo que quiere y entonces tenemos resultados que no son comparables. Y recordar que estamos intentando buscar una metodología estándar para que se pueda comparar un productor versus el otro. Tenemos un problema aún más grande cuando estamos generando CO2, que ya no estamos tirando a la atmósfera. Ahora lo estamos agarrando, colectando y utilizando, o tal vez mandándolo al almacenamiento. Porque el CO2 era parte de la emisión. Y ahora ya no es parte de la emisión, eso está muy bien. Pero ¿lo consideras un producto o lo consideras un residuo? Recordar, si es un producto, le vamos a dar, va a tener una pequeña huella de carbono. Si es un residuo, no.
Entonces, la recomendación es probar cómo quedan los resultados usando los diferentes métodos. Y ya les digo que hemos hablado mucho de esto en todos los participantes. Ha habido opiniones para todos los gustos. En general, mi respuesta suele ser que alcanzaremos una especie de decisión que no es perfecta, pero por lo menos es la menos odiada, ¿okay? Porque realmente no hay una buena manera de hacerlo. Si miramos el caso de la reforma del metano, si no capturamos el CO2, la huella del carbono del hidrógeno es alrededor de 13 kilogramos por kilo de hidrógeno. Si lo consideramos un residuo, que significa que ya no lo tiramos a la atmósfera, lo recogemos y lo guardamos como almacenamiento, que es como haríamos con otros residuos, entonces se queda en un 4,57. Y luego, si consideramos que el CO2 es un producto, un coproducto, tenemos que aplicar una de las metodologías existentes. ¿Y qué pasa? Que decidir cuál de estas metodologías es un poco complicado y tiene grandes implicaciones porque el número puede cambiar. Y si pueden ver, la primera es una emisión, la segunda es un residuo y las otras son todas cuando lo tratamos como producto, pero hacemos el cálculo de una manera un poco distinta. Y no hay una manera que es realmente mejor. Entonces, lo que pasa aquí es que nosotros estamos considerando todas las maneras. ¿Por qué? Tenemos una manera preferida en nuestro caso y en este caso es que lo consideramos un residuo. ¿Por qué hacemos esto? Porque no está bien que un hidrógeno que está reutilizando el CO2 en vez de guardarlo geológicamente tenga un mejor número que alguien que lo está guardando para siempre y eliminándolo de la atmósfera. Entonces, como uno de los objetivos del LCA es promocionar e incentivar, entonces se elimina un poco esta idea de tratarlo como un producto. Pero ¿qué pasa? Que hay ciertas regulaciones que sí que quieren que lo trates como un producto y además te especifican, te prescriben la manera de hacerlo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es incluir todas las metodologías. Solo para comentar que estamos muy en contacto con todo el mundo que tiene algo que decir al respecto. Tenemos el ILCD Handbook, es lo que se usa en la Unión Europea. En la Unión Europea no hay una herramienta en particular que recomiendan, pero te recomiendan un método. El IPHE, no sé si conocen, pero es una organización supranacional también con expertos de LCA que están creando las guías y algunos de ellos están en nuestro equipo, de hecho. Trabajamos también con los ISO standards y alguien mencionó hoy que se está creando un draft para el LCA de hidrógeno y nosotros hemos aportado nuestros comentarios. Entonces, estamos bastante al día de lo que es la teoría que hay por ahí también. Cuando hemos discutido nuestras preguntas con la gente, con nuestros participantes, obviamente tenemos que tener cuidado porque son participantes comerciales y tienen sus intereses comerciales. Entonces, para intentar ser neutral, hemos creado este panel de expertos independientes, sobre todo gente de la universidad. Tenemos gente de Stanford, de Columbia, de la Universidad de California, de Texas, un europeo, Rice, mi alma mater, y también de Australia. Y bueno, este panel de expertos independientes pues, nos han dado bastante feedback y bueno, pues, entre todos contribuimos a tener un método que creemos que está a prueba de crítica, porque obviamente crítica siempre va a haber y siempre se puede mejorar, pero hemos trabajado con la gente que sabe, que más sabe de esto. El producto final van a ser lo que les comentaba del Unit Process Library, una biblioteca de datos, o hay gente que lo llama Life Cycle Inventory, un inventario, con unas memos que explican de dónde ha salido. Y luego la herramienta en sí, que va a ser básicamente un spreadsheet de Excel, porque queremos hacerlo muy accesible, y habrá unos protocolos para explicar cómo se tiene que usar. En principio tiene que ser muy intuitiva
y muy fácil de usar, pero obviamente en la práctica va a haber algo de complicación porque esperamos tener usuarios de diferentes partes el supply chain de hidrógeno y, por tanto, pues unos saben su parte, no saben la otra. Entonces, tenemos que crear estos protocolos. Solo un ejemplo muy rápido. Vamos a tener menús para poder elegir todo. Va a haber una manera de usar los datos base que están ya prepopulados en la herramienta. También va a haber una manera de manipular algunos de esos datos y va a haber maneras de, básicamente, si uno tiene un proveedor de gas natural de carbono bajo y tiene un certificado, pues puede hacer un override completo de la fase de gas natural y usar este certificado. Va a haber muchísimos parámetros y obviamente no queremos... Voy a echar un paso atrás, un segundito. La idea es tener una herramienta que está prepopulada con datos, pero que cada uno use sus datos, porque lo que queremos es diferenciar a un productor del otro. Y por eso vamos a escribir los protocolos indicando cómo se cambian las cosas. Pero va a haber cientos de parámetros, entonces no se puede cambiar todo. Entonces lo que hemos hecho es un análisis de contribución o un análisis de sensibilidad donde vamos a identificar los 20 parámetros que contribuyen al 80% de la variabilidad y para que la gente se centre en esos parámetros, ¿no? En que no gaste energía buscando un parámetro muy bueno para algo que no va a tener un impacto muy grande. Y bueno, con esto yo creo que acabo. Estamos dando también un score. La gente que use sus datos reputables van a tener una mejor nota. Entonces, en teoría, 2 productores podrían sacar el mismo número de huella de carbono, pero uno tendría un A+, si lo ha hecho muy bien, y otro tendría un B o un B-, si no lo ha hecho tan bien. Estamos ya acabando la primera fase. Tenemos una versión beta de la herramienta que ya está circulada entre nuestros sponsors y vamos a empezar enseguida los estudios que estamos haciendo nosotros, varios casos que queremos hacer y a partir de diciembre vamos a entregar la herramienta completada a nuestros sponsors que van a hacer sus propias demostraciones. Entonces, ya sé que se me ha acabado el tiempo y lo que iba a decir es que han visto la diapositiva que tenemos con sponsors, pero siempre seguimos reclutando. Cada día nos llega alguien nuevo y también parafraseando algo que se ha dicho antes, sentarse en la mesa para opinar es algo que tiene mucho valor. No tenemos, creo, ningún sponsor de Latinoamérica y, por tanto, la herramienta va a tener menos certidumbre en esta zona, pero la manera de conseguir que eso mejore es apuntándose a la iniciativa y contribuyendo con las opiniones y con el expertise que tengan ustedes aquí. Muchas gracias.